Y bueno, el libro de Deuteronomio, pues bueno, como les decía, es el quinto libro. Vamos a ver más adelante que hay estudiosos, ha habido opiniones distintas en relación a los cinco libros que tradicionalmente se conocen, y vamos a sorprendernos que hay estudiosos críticos del Pentateuco que han decidido considerar un exageuto. ¿Por qué? Hablando de 6 libros. Y vamos a entender las razones un poquito más adelante. Algo raro, por supuesto. Ya hicieron aquí ojos de ¿what? ¿De qué? Algo raro, sí, pero obviamente estamos hablando de personas que se han dedicado a estudiar por años el contexto de las escrituras, de la Torah específicamente, y sus razones pues tienen su sustento, ¿no? Independientemente de lo que conocemos como la Torah, como el Pentateuco de forma tradicional, como siempre lo hemos entendido. Así es de cuando recordemos que después de que Dios liberó a Israel, vamos a hacer una pequeña remembranza de este tiempo, como es que el Señor lleva a Israel durante el desierto, después de haberlo liberado de la esclavitud de Egipto. Ellos salieron rumbo al Sinaí conforme a las instrucciones que Dios le había dado a Moisés. Recuerden cuando fue enviado. Moisés fue enviado a liberar a Egipto. Así es de que Israel permaneció en el Sinaí por un espacio de un año. Una vez que llegaron al Sinaí, ellos estuvieron ahí un año aproximadamente, tiempo en el que el Señor le entregó su ley a Israel. Cuando el pueblo hizo una importantísima declaración que constituye precisamente el fundamento del pacto con el Dios de Israel. ¿Qué fue lo que dijeron? Lo que declararon: todo lo que el Señor ha dicho, haremos, estableciendo desde ese entonces este pacto con el Creador de los cielos y la tierra. Sin embargo, a pesar de esta promesa, de esta declaración, de esto que prometió Israel como una fidelidad a Dios, el pueblo tuvo muchas fallas. Tuvo fallas en relación a su fidelidad y a su obediencia, como lo hemos constatado en este recorrido de la Torah, lo que le trajo consecuencias al pueblo pues muy lamentables, pérdidas humanas por causa de su propia desobediencia, y llegando al punto en que por causa de la incredulidad del pueblo de Dios, eh, por causa de esta incredulidad con quienes habían hecho, con quien el pueblo había hecho un pacto con el Dios de Israel acerca de su obediencia, pues ellos no pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Por no creer, por la incredulidad. Y esto es lo lamentable. ¿Por qué? Porque los israelitas finalmente dudaron de que el Señor les daría el poder y todo lo sobrenatural de Dios para que ellos pudieran conquistar la tierra. Tuvieron miedo cuando vieron aquellos gigantes de la tierra de Canaán. Y dijeron, no vamos a poder, a pesar de que el Señor les había dicho que sí, a pesar de que Josué y Caleb insistieron en esta proeza, en que confían en el Señor, se rebelaron. De manera que durante 40 años, que duró este castigo de Dios, el pueblo tendría que estar vagando en el desierto sin poder entrar a Canaán, la tierra prometida a Abraham. Y de manera que el libro de Deuteronomio inicia con Moisés exponiendo la ley de Dios una vez más, pero en esta ocasión a esta nueva generación, la nueva generación que ya entraría efectivamente a la tierra prometida. Los israelitas entrarían a la tierra prometida encabezados por esta nueva generación. Esta es la razón por la que el libro de Deuteronomio se encuentra formado por los discursos de Moisés, que tuvieron como propósito
el exhortar a esta nueva generación de israelitas a no cometer los errores que cometieron las generaciones anteriores, sino que abrazaran el pacto, ¿sí? Que confiaran en el Señor a fin de honrarlo en su obediencia y fidelidad, en manifestación verdadera del amor al Padre Celestial. Y ese es el punto importante que hemos analizado durante todo este tiempo, la confianza y la fidelidad a Dios. ¿Por qué? Porque la incredulidad lo que nos hace a nosotros fallar es precisamente no recibir lo que el Señor nos promete. Pero recordemos que la promesa de los pactos de Dios están vinculados con su obediencia, con la obediencia que nosotros tengamos para con el Señor. De manera que toda promesa, todo pacto, todas promesas que tú escuches de la Biblia y que efectivamente son verídicas y son fieles por parte de Dios, de ninguna manera van a poder en un momento dado ser cumplidas cuando a ti te han enseñado que no debes cumplir su ley, su voluntad, porque su ley es su voluntad expresada en la Escritura. No podríamos entonces de repente como que tomar las promesas cuando no hay un sustento, no tendría sentido. Y eso es lo que lamentablemente, pues bueno, en muchas ocasiones se ha enseñado, se sigue enseñando por determinadas doctrinas o religiones, pero cayendo a la realidad de tu vida de fe, esto es diferente. Tu vida de fe tiene que estar sustentada en la obediencia al pacto que se hizo desde aquel entonces. En eso consiste la restauración del pueblo de Dios. Es decir, en eso consiste la restauración del Israel de Dios, que hoy se encuentra disperso en las naciones del mundo. En la parte central de este libro, del libro de Deuteronomio, vamos a analizar una repetición de las leyes que se dieron, que ya estudiamos, y también vamos a analizar unas nuevas leyes que se describen y que constituyen la confirmación del pacto de Israel. Esta es la razón del nombre de este libro. La palabra Deuteronomio en el griego es la palabra to Deuteronomium y se traduce como la segunda ley. To Deuteronomium, que se traduce como la segunda ley. Y en el hebreo es la palabra, la expresión Ela Had Devarim. Normalmente se conoce como Devarim, nada más, palabras, pero la expresión completa, correcta, es Ela Had Devarim. Y se traduce como estas son las palabras. ¿Okay? Por ello la traducción de la palabra Deuteronomio en el griego, más, sobre todo, pues bueno, nos da a nosotros la idea de que por segunda vez se enseñó la ley de Dios al pueblo de Israel. Es muy importante porque pudieras tú considerar que entonces pues te lo brincas, ¿no? O lo pasas muy rápido o porque ya lo das por hecho. No, vamos a darnos cuenta que se está enseñando esta ley una vez más a esta nueva generación y como consecuencia, pues bueno, hay una reacción por parte del pueblo y junto con ello unas otras leyes nuevas que se expresan en este libro. De manera que en el recorrido de este libro vamos a ver también que Moisés relató algunos eventos que se caracterizaron por la rebeldía del pueblo y enfatizando, por supuesto, en contraposición la misericordia de Dios. Por un lado la rebeldía de Dios, pero por otro lado, la rebeldía del pueblo, y por otro lado la misericordia de Dios, la misericordia del Señor que siempre estuvo ahí presente muy a pesar de la rebelión del pueblo. El Padre se mantuvo siempre fiel a su palabra, perdonando una y otra vez las actitudes de ingratitud, incluso y de rebeldía del pueblo. Así es de que Moisés insiste en exhortar a esta generación a ser mucho más fieles y obedientes de lo que fueron sus padres. Y aquí viene lo interesante, porque Moisés en estos discursos
muy a propósito, él es muy enfático en la insistencia de que sean ellos distintos, que sea una generación diferente a lo que fueron sus padres. Hemos visto eventos terribles en donde murieron miles de israelitas por causa de la idolatría, por ejemplo, en donde el Señor ordenó la muerte de muchos israelitas por causa de la rebelión y que generó aquel consejo de Balaam, por ejemplo, ¿no? Para prostituirse con aquellas mujeres en la idolatría y que se inclinaran incluso ante dioses falsos, dioses ajenos. Así es de que pues no estamos hablando de una cosa menor. Cuando Moisés habla a esta generación y lo hace en ese contexto, esto va a ser lo interesante, que lo va a hacer en ese contexto, justo lo que pudiéramos entender hoy por parte del autor de la carta a los Hebreos, cuando nos habla precisamente de este tema, pero en el contexto de lo que sucedió, para que a fin de cuentas no nos pase a nosotros. ¿Por qué? Porque, como lo dice, por ejemplo, que no nos vaya a suceder que no entraron en su reposo del Señor. Es interesante entonces, una vez más, que a esta generación Moisés les hace esta exhortación en ese contexto, diciéndoles que no sean ustedes castigados, sancionados, reprimidos por parte de Dios por causa de haber cometido los mismos errores que cometieron sus padres. Y en ese contexto Moisés expresó el mandamiento que encierra todo el sentido y contexto de todos aquellos que estamos siendo llamados a constituirnos verdaderos hijos del Dios de Israel. Ese mandamiento lo vemos en el capítulo 6 del libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 6, verso 4. ¿Qué dice? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. La palabra oye o escucha, dependiendo de la traducción que tú tengas, en el hebreo es la palabra Shema, que se traduce como oír inteligentemente. Fíjense qué interesante. No solamente la traducción no te dice simplemente escuchar, oír y ya, sino se agrega esta palabra como debe ser traducida, oír inteligentemente, y esto es con la implicación de obedecer. Fíjate qué importante, porque cuando dice Shema Israel, no, tú pudieras entenderlo directamente, obedece Israel, como un mandamiento. Así de que cuando tengamos la oportunidad de analizar este capítulo, en su momento, el capítulo 6 de Deuteronomio, vamos a analizar todas las impresionantes implicaciones de esta declaración en relación a lo que se conoce como el Shema, el famoso Shema. Y en ese sentido, la característica de escuchar a Dios a través de su ley, pues comprometían en aquel entonces, como hoy en día, pues a los hijos de Israel, a sufrir en su momento una transformación literal acerca de cómo amar a Dios, pero no desde un aspecto emocional o desde un aspecto subjetivo, sino en verdad obedecerle con todo el corazón. Cuando tú escuchas con todo el corazón, amarle a Dios con todo el corazón, tú te estás dando una idea de lo que verdaderamente implica amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, es decir, con todos nuestros sentidos. Lo que desde luego deja fuera cualquier vestigio de religiosidad. ¿Por qué? Porque la religiosidad, como lo hemos analizado, estudiado en muchas ocasiones, es un aspecto
como que mantiene una actitud que mantiene estática, cauterizada los sentidos. Lo haces simplemente por costumbre, porque te lo dicen, pero no hay conciencia en ello. Pero cuando el mandamiento te dice, como lo dijo Jesucristo, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, esto está implicando todos los sentidos con los que te permiten tener vida. Así es de que bajo esta característica de carácter en los israelitas, lo que Dios buscaba a través del mandamiento del Shema fue que fuera una nación especial para hacer luz. Fíjate qué importante. Una nación especial para hacer luz a las naciones del mundo, cumpliéndose en ese sentido. La promesa de Dios cuando se selló el pacto en Sinaí. Fíjate, vamos a recordar esta promesa y vamos a conectar el Shema con esta promesa que Dios hizo. Éxodo 19, verso 5 dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Qué era lo que hacían los sacerdotes? ¿Cuál era una de las funciones más importantes que tenían frente al pueblo? La enseñanza, nada más y nada menos. Y fíjate lo que dice, serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos. No era con un propósito de manipular, de mandar, de gobernar sobre los pueblos, como lo pudiéramos concebir en el mundo, no, sino el propósito era difundir, llevar el nombre de Dios a las naciones y enseñarles lo que es Dios. Este reino de sacerdotes y de gente santa sería la consecuencia de la obediencia al mandamiento de amar a Dios, de obedecerle con todo el corazón, con toda el alma y con todas nuestras fuerzas. Ese era el propósito de ser luz a las naciones, la oportunidad de enseñar al mundo la justicia y la misericordia de Dios. Al tener entonces la oportunidad de enseñar la ley, cual sacerdotes de la nación del pacto. Ese era el propósito. Y en ese contexto, el objetivo central entonces del Shema se encuentra en el correcto entendimiento de la expresión Yud Hei Vav Hei, nuestro Dios. Yud Hei Vav Hei, uno es Adonai Eloheinu, Adonai Echad. De manera que el pueblo de Israel entonces estaría destinado a aportar esa luz a las naciones, exponiendo al mundo esta gran premisa. Una gran premisa. ¿Cuál es esta premisa? Yud Hei Vav Hei Echad. Lo que traduciría como el Señor uno es. Fíjate bien en qué contexto lo expuso Moisés. ¿En qué tiempo? Justo antes de entrar a la tierra prometida, y en un momento dado, lo que nosotros consideramos hoy en día. Esta sería la luz de Israel, que Israel llevaría a las naciones. Imagínate en aquel entonces. Y con ello terminar con la idolatría de las naciones del mundo. Esto era impresionante. ¿Por qué? ¿Cuál fue el mandamiento que Dios le dio al pueblo de Israel para entrar a Canaán? Tenía que despojar a todos sus moradores y destruir sus lugares de adoración, los lugares altos de idolatría. ¿Por qué? Porque entonces el propósito de ellos era enseñar este mandamiento. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. No hay muchos dioses. Olvídense de eso. El Señor uno es. Solo hay un Dios, creador de los cielos y la tierra. Esta era la premisa
que debía ser difundida en las naciones del mundo. Hoy tú pretendes ser luz a las naciones, pero ¿cuál es el contexto correcto en que debes entender esto? Bueno, debes enseñar esta premisa y como consecuencia toda su ley, toda su palabra. Y en ello va, por supuesto, Yud Hei Vav Hei Echad. El Señor uno es. Así es de que es cierto, por supuesto, es cierto que solo Israel debe adorar y obedecer a Dios único, ¿sí? Por supuesto. Pero la misión de ser luz era que las naciones del mundo asumieran esa gran verdad. No solamente Israel. Ese era el propósito de ser luz a las naciones. Una verdad que ha comenzado a surgir con el cumplimiento de la profecía de profecías. Jesucristo, Yeshua, el Hijo de Dios. Y su evangelio, que desde hace más de 2000 años se ha estado difundiendo conforme Él lo instruyó. Así de que, de manera que hoy en todas las naciones del mundo existe esa luz a través del Israel de Dios, que como era el propósito desde el tiempo de Moisés, hoy se está cumpliendo el hecho de ser luz a las naciones. La luz que portan todos aquellos que cumplen en sus vidas, aquellos que declaran que han hecho suya fielmente en sus vidas esta declaración. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Así es de que podemos imaginarnos la gran importancia de esta declaración en el pueblo de Dios, sabiendo que estaban a punto de entrar a la tierra prometida, tierra de Canaán, una tierra de pueblos que adoraban ídolos, que representaban estos ídolos nada más y nada menos a muchos aspectos de la creación, es decir, una especie de usurpación, que en realidad el único Dios verdadero es el creador de todo lo que existe, y no tantos dioses, el dios de la luna, el dios del sol, y dios de la lluvia, el dios del bosque, y tantas cosas que existían y siguen existiendo hoy en día. A partir del capítulo 16 se describen las características del libro de Deuteronomio, se describen las características de personalidad con que debían contar los ancianos, los sacerdotes, los reyes de Israel, líderes que siempre debían estar sometidos a la ley de Dios, un aspecto que representó un antagonismo impresionante respecto a los pueblos de Canaán, por supuesto. ¿Por qué? Porque ellos, esos pueblos, consideraban a sus reyes como divinos, con una calidad de divinos, y en consecuencia su voluntad era considerada una ley. Y no importaba si su voluntad era un simple capricho. Imagínense, a ese grado se les consideraba. Caso contrario, totalmente contrario, en el caso de Israel, en que por mandato de Dios los reyes debían estar subordinados a la ley y a los profetas, siempre. A partir del capítulo 19 vamos a ver que se nos describen leyes civiles que rigen la vida del matrimonio, la relación de la familia, la forma en que se deben entender los negocios, y en ese mismo contexto veremos leyes que nos enseñan la forma en que se debe ayudar a los huérfanos, a las viudas, a los pobres y a los extranjeros. En ese mismo punto, muchos comentaristas, fíjense bien, consideran que todas estas leyes sociales que hablan de la vida de la sociedad solo fueron dadas a Israel, y consideran que no aplican hoy en día porque consideran que el contexto de la vida de aquel tiempo de Israel en aquel entonces pues era diferente. Es cierto, por supuesto, pero estamos hablando de leyes sociales, de principios de familia, principios de matrimonio, principios de aspectos sociales que
no cambian. Y que por el contrario, vamos a constatar que muchas leyes de estas hoy en día se encuentran ratificadas en muchos códigos civiles de las naciones del mundo. Así es de que lo que comentan muchos comentaristas en ese sentido es erróneo. Es erróneo. Y parte de eso tiene que ver con insistir en sacar de la enseñanza correcta al creyente, aquel que quiere conocer al Dios de Israel. No es posible conocer al Dios de Israel si no se conoce todo este aspecto. Así es de que estas ideas que tienen muchos comentaristas, maestros de la Biblia, etcétera, pues lamentablemente desconectan a la gente de la raíz de una fe verdadera. Así que veremos muchas, casi todas estas leyes de las que les hablo de tipo social, que están confirmadas hoy en día en muchos códigos civiles en todo el mundo. Y bueno, por el contrario, cuando nos disponemos a tratar de entender el verdadero sentido de estas leyes, entendemos mucho mejor. Vamos a darnos cuenta que vamos a entender mucho mejor las enseñanzas de Yeshua y los apóstoles, porque ellos siempre citaron la Torá como referencia de toda la doctrina, y es así que como logramos nosotros llegar al discernimiento, un discernimiento correcto de los aspectos más profundos de estos mandamientos, y así podemos llegar a conocer el corazón de Dios. No es posible desconectar toda la enseñanza de Jesucristo y los apóstoles de los principios más básicos que ellos tuvieron en su formación de fe, que es la Torá y los profetas. De manera que en los últimos capítulos del libro de Deuteronomio, Moisés expresó una especie de como de ultimátum. Vamos a darnos cuenta que Moisés habla de esta manera, como un ultimátum, y le advierte al pueblo que mientras se mantenga en obediencia a la ley de Dios, honrando y respetando el pacto, entonces, y si obedecen la ley de Dios, las consecuencias serían buenas, pero si desobedecen, si se salen del camino establecido por el Señor, las consecuencias serían devastadoras para el pueblo, porque entonces vendría sobre ellos hambre, plagas, y en su momento serían exiliados de la tierra, que en su caso perderían por no merecerla de acuerdo a las disposiciones de Dios. ¿Y por qué? Porque lo prometió también. El Señor lo prometió en su ley, que ellos serían exiliados, que perderían todo lo que en un momento dado el Señor les iba a entregar, si ellos se apartaban de este camino. Y en ese sentido, Moisés anunció las condiciones para que el pueblo tuviera una restauración y bendición en su momento. Dice Deuteronomio capítulo 30, verso 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró el Señor a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Moisés
conociendo de antemano ya la condición natural de Israel. Imagínense cuántos años batalló con el pueblo, el propio Moisés. Por supuesto que él sabía que lamentablemente no escogerían la vida y esto se describe en los últimos capítulos de Moisés. Esta condición, este sentir de Moisés está escrita en donde él está seguro que el pueblo se apartarían de la vida, que es el equivalente a guardar los mandamientos de Dios. Y sabía de antemano que Israel sería llevado en su momento al exilio. Recordemos que Moisés conocía al pueblo y trató durante muchos años con ellos, de manera que por supuesto que sabía que Israel no guardaría el pacto. Recordemos que Moisés era profeta, se le dio el don de profecía. Sin embargo, a pesar de que esto sucedió, a través de la historia, los profetas anunciaron a Israel tiempos de restauración, siempre que Israel volviera al Padre, a pesar de estar en el exilio. ¿Por qué? Porque Dios prometería que circuncidaría en su momento los corazones de los hijos a fin de quitar cualquier barrera que les impidiera poder amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Al final del libro de Deuteronomio, la Escritura nos revela que de forma natural, el corazón de Israel pues es necio, es testaduro, y así como lo hemos constatado nosotros en nuestro recorrido de la Torá, que hemos visto eventos de esta naturaleza, que es una característica de todas las personas en realidad en el mundo, de forma natural. Y desde Génesis entendimos esta circunstancia de rebelión por naturaleza que tiene el hombre para querer hacer lo que le place siempre a ellos mismos, al hombre, y no lo que le agrada a Dios. La exhortación de Moisés para que Israel escogiera el bien, para que viviera y para que al final de cuentas finalmente escogió desobedecer, como lo vemos, ¿verdad?, en la historia y en la propia Escritura, y con ello alejarse de Dios, es la misma circunstancia de todas las personas en el mundo. Es lo mismo que sucede cuando se alejan de Dios, cuando deciden no seguir el camino establecido por el Señor. Y el mundo de forma natural, ¿qué es lo que decide? Eligen lo que para ellos es el bien. Es decir, no importa que ya hayan conocido la Torá, lamentablemente muchas personas en el mundo se pierden y les va muy mal. ¿Por qué? Porque conociendo a Dios, conociendo la ley, conociendo lo que verdaderamente es el bien, se comienzan a crear conceptos propios acerca de lo que es el bien para ellos. Y entonces comienzan a apartarse de Dios, comienzan a apartarse de la verdad. Y finalmente se olvidan de los mandamientos que Dios les entregó, que fue precisamente porque el hombre, porque Dios le entregó la ley al hombre, porque el hombre por naturaleza misma carece de los atributos para que por sí mismo determine lo que realmente es el bien y lo que realmente es el mal. A ese grado debemos de llegar de subordinación al Señor y a su voluntad. Moisés, habiendo recibido el don de la profecía de forma especial de parte de Dios, él moriría con esta gran seguridad, con esa tranquilidad de que algún día, en un futuro, Dios haría algo para transformar los corazones de su pueblo, como lo anunciarían en su momento los profetas, en este caso específicamente hablando de Jeremías y de Ezequiel. Y efectivamente, esa profecía se cumplió con la venida al mundo del Hijo de Dios, con la venida de Yeshua, quien prometió que no sería por propios atributos del hombre que sería restaurado el pueblo de Dios, no, sino por él mismo, por Dios mismo a través de su Espíritu y de forma sobrenatural. Esa sería la solución. La parte final de Deuteronomio nos habla sobre la muerte de Moisés y específicamente los versículos
de 5 al 12 del capítulo 34, que ya es el último, se piensa que estos fueron escritos por Josué, en realidad, por lo cual se considera que esta porción pertenecía al libro de Josué. Y así es de que algunos estudiosos consideran que cuando el libro de Josué fue escrito, fue colocado en el rollo del Pentateuco, convirtiéndolo en un Hexateuco. Es lo que algunos consideran por esta circunstancia del último capítulo. Exactamente. El término Hexateuco, utilizado para referirse a los primeros 6 libros del Antiguo Testamento, que serían Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio y Josué, han sido vistos por muchos estudiosos como una unidad. A los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, conocidos como tradicionalmente como Pentateuco, la Torá, se les considera la primera división del Antiguo Testamento que se hizo. Sin embargo, desde el siglo XIX, muchos estudiosos especialistas en este tema, en crítica literaria del Antiguo Testamento, ellos prefieren considerar un Hexateuco o un libro de 6 volúmenes que establezca la primera división, hablando de la Torá, los profetas, los libros históricos. Y la razón de esto es porque muchos de estos eruditos consideran que el libro de Josué se encuentra íntimamente ligado con estos 5 libros que le preceden, argumentando, ¿qué es lo que argumentan ellos? Que en esencia proceden de las mismas fuentes. Aunque Josué es similar en muchos aspectos a los 5 libros de la Torá, otros muchos eruditos están en desacuerdo con este concepto de Hexateuco y argumentan que Josué está más en correspondencia con los profetas, en los que se incluyen jueces, Samuel, los reyes, ¿sí? Y por otro lado, pues bueno, el libro de Deuteronomio ha sido el centro de ataque de los críticos. La crítica considera que en el supuesto hecho de que Moisés no pudo haber escrito bajo el argumento de que en ese tiempo supuestamente no se escribía. Fíjense qué raro que haya mucha gente o críticos del Pentateuco que hayan considerado esta circunstancia. ¿Por qué? Porque en un momento el propósito era esto, pero sin embargo después obviamente ha sido publicado ya por los estudiosos que la escritura pues, precede desde muchísimo antes de Moisés. Así es de que pues un argumento en crítica que no tuvo sustento. El propósito final del libro de Deuteronomio, ¿cuál fue? Bueno, fue que Israel retomara su compromiso con el Señor. Porque solo el compromiso incondicional con el Dios de Israel al pueblo le permitiría entrar y conquistar la tierra prometida. Así es de que, ¿qué les parece si nos disponemos a iniciar este nuevo viaje con toda la expectativa de lo que Dios tenga para seguir enseñándonos en el análisis de este importantísimo libro de la Torá? ¿Nos acompaña? Vamos a ver. Bendito Dios, gracias te damos, Padre, por este día de reposo que nos has dado, Señor. Gracias por el inicio de este libro, Señor, la introducción. Gracias por el repaso a tu ley que vamos a tener, por el recordatorio a tus leyes, Padre, a tus instrucciones. Gracias, Papito, porque así como nos estás dando un repaso, es un entrenamiento para nosotros, para nuestras vidas, el hacer diario tu voluntad, Padre, el estar diariamente contigo, Señor, obedeciendo tu ley, Padre, tus mandamientos, porque esa es la manera en que demostramos también nuestro amor hacia ti, Padre, la obediencia a tu ley. Gracias, Padre, por este libro que vamos a estudiar. Te pido, Señor, que traiga sabiduría a la vida de Humberto, Padre, para que él pueda, a través de ti, Señor, enseñarnos
guiarnos, Padre, al conocimiento de tu palabra, y sobre todo tu Espíritu, Señor, que esté sobre él, Padre. Gracias te damos por cada una de las vidas que se encuentran aquí conectadas, Señor, por sus familias. Gracias, Padre, porque eres tan bueno, generoso y siempre nos haces de bien, Señor. Te alabamos, Padre, por aquellos que se encuentran en pruebas, en tribulaciones, en necesidad, mi Dios, porque de esta manera, Padre eterno, estamos ligados a ti en nuestro corazón, clamándote y alabándote, Señor, dependiendo nuestras vidas en tus manos, Señor. Confiamos en ti, en tu poder, Padre, que tu voluntad es perfecta en nuestras vidas. Gracias, Papito, por todo lo que tú nos permites tener y dar, Señor. Y también te pido por nuestros hijos, por los hijos de nuestros amigos, por esta nueva generación que viene, Señor, para que tú grabes en sus corazones y en sus mentes, Señor, tu ley bendita. Que no se olviden de tu ley, aunque sean viejos, Señor, aunque estén lejos del hogar, lejos de nosotros, Padre, que nunca se olviden de tu ley. Sí, Padre. Gracias, Padre eterno, por la oportunidad que nos das de transmitir este conocimiento a nuestros hijos, este ejemplo, sobre todo, Padre, ejemplo de vida, mi Dios, porque tú así lo has ordenado, Señor. Permítenos cumplir esto hasta el fin de nuestros días. Te bendecimos en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.